encontrarnos una semana más con este precioso estudio de la lección de Marcos. Os saludamos desde Vida Erratia y les damos el mensaje especial que daría el Señor para cada uno de ustedes y es bienvenidos al estudio de su palabra. Qué bonito es encontrarnos, Daniela. ¿Qué tal la semana? ¿Cómo Muy fue todo? bien. Bien. Marco, cargado de Bien, actividades, pero aquí estamos. aquí Aquí estamos. estamos poniéndole el pecho a la brisa, como se dice, ¿no? Vamos a estudiar un tema muy interesante de la lección de Marco, ya es la número 11. Sí. Estamos llegando casi a la recta final, son unos Ujú. capítulos muy interesantes y curiosamente Marcos toma desde el 14 al 16 capítulos que cierran la última semana, los últimos días de Jesús Sí. antes de su pasión y su muerte. Así que creo que el tema se está poniendo, llegando a un clima muy interesante Sí, y es por eso que te voy a pedir, Marco, que por favor nos leas el texto bíblico y tú, Daniela, nos acompañas con la oración. Sí. decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Sin embargo, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Qué bendición de palabra, ¿eh? Sí. Vamos a orar. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, te bendecimos, te alabamos, te agradecemos por haber permitido venir aquí, reunirnos, también por nuestros oyentes, Señor, que tu Santo Espíritu obre en nuestros corazones, que podamos hablar tus palabras y no las nuestras, Señor. Y centrarnos en este tema tan importante sobre los últimos acontecimientos de la vida de Jesús. Padre, creemos en ti, confiamos en ti, nos dejamos en tus manos, que tu nombre sea alabado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Pues qué bonito es estar con ustedes y qué bonito, más que bonito, es qué trascendente es poder abrir la palabra del Sí. Señor con libertad y poder expresar. Sé que podemos tener algunas ideas hechas, pero me gustaría que la palabra de Dios dejaras esa apertura para que ella sea la que hable a ti, a tu familia, a tus hijos, y como miembros de la iglesia podamos ver en ella cuántas maravillas ha hecho el Señor por nosotros. Sí. Mientras leías el texto, Marco decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Y esta es una reacción que nos muestra a un Jesús muy humano, Humano, sí. pasando por un momento muy complicado de la vida. Y yo siempre he pensado, si es posible de mí, dice algo otro texto, Basta. pasa de mí esta copa. O sea, esto que voy a vivir es difícil y si hay otra forma de hacerlo, Señor, muéstrame, ¿no? Pero ya no había otra forma. La paga del pecado era La muerte, muerte, sí. habían considerado, pero como humano, en esa parte humana, Jesús fue tremendamente atacado, pero estuvo firme con el final del texto. Si Jesús no hubiese actuado de esta manera como él habló y como el Padre le dio la fuerza, habríamos estado totalmente fuera de todo este evangelio. Sin Y dice la esperanza, palabra, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Si viviésemos bajo esta presión, bajo este precioso mensaje, muchas cosas de nuestra vida cambiarían. A veces nuestras decisiones son tremendas. Y Jesús se prepara para ir a la muerte. Desde el capítulo 14 al 16, Marcos son conocidos como el relato de la pasión. Y es donde Marcos va a poner todo el énfasis al final de todo lo que nos ha contado de la vida de Jesús y es lo que vamos a entrar. Inolvidable. ¿Qué es esto de inolvidable, Marco? ¿Qué sucedió? ¿Qué hizo esa mujer aquel día antes de la muerte de Cristo? ¿Qué es lo que hace esta dama que también se hablará por la eternidad? Esta mujer le ungió los pies con un perfume Sí, que debía ser carísimo, ¿no? Aquí nos hacen referencia a que podía ser el salario de un año, es tremendo, ¿no? ¿eh? Entonces, o sea, lo que le pasó a Judas, me pasó a mí la primera vez que leí esto. Digo, no se podía haber hecho con menos cantidad Ujú. o con otro producto, ¿no? Pero ella tenía tal agradecimiento a Jesús que todo le parecía poco. Y hablamos la semana pasada de las monedas de la viuda. Correcto. Pensamos que esta mujer no había invertido todo lo que tenía Esto es en ese tremendo. perfume. Había puesto todo en manos de Cristo. O sea, estaba tan entregada, tan agradecida a lo que había hecho Cristo en su vida que todo le parecía poco, Y ¿no? no por un mes, por un año, el salario de un De año. un año, o sea, pero había hecho, Sí. todo le parecía poco. Sí, sí. Y me llama la atención porque igual que María, Marta, recordemos esta María de la que Sí, unge los pies de Jesús, para aquellos oyentes que de pronto no son muy asiduos en la palabra, podamos mirar que es la hermana de Lázaro. Y recordemos Sí. que ella fue la que llevaron delante de Jesús para ser apedreada. La muerte estaba sobre ella, el pecado estaba consumado,
Pero la ley decía que tenían que llevar tanto al chico como a la chica. El chico por ningún lado No apareció. aparecía así. Era una trampa, o sea, y Jesús tuvo la forma de salir de esa ley porque ellos estaban haciendo su voluntad y Jesús dijo, no quiero la muerte del pecador, sino Lo que que éste se viva. arrepienta y viva. Y luego aparece la segunda acción, su hermano también fue resucitado. Y fue resucitado antes de la semana de la pasión porque Jesús muere y Sí, ese sí, 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 milagro de sí, la sí, resurrección sí. de su Sí, sí, hermano sí. fue antes. Y muchas de las cosas, cuando la sanó de esos demonios que tenía, porque tenía más de 7 demonios también, o sea que era una mujer que fue atormentada por el manejo que dio su vida a la prostitución. Ella trabajaba en un Sí. área que cómo cogió su vida y la desbarató. Y por eso cuando tú dices el agradecimiento de esta dama, que era una gran pecadora, como lo somos nosotros, y quiero decir gran pecadora porque ama más al que se le perdona más. Eso lo dice la misma palabra de Ajá. Dios. O sea, si tú crees que lo que tú has hecho, yo no mato, yo no robo, yo no hago mal a nadie, yo soy una buena persona, tendrás por poco el sacrificio de Cristo. Pero ella, que entendió que poco o mucho estaba fuera del radar de la salvación, Dios la encuentra, la llama y le da una oportunidad. Hoy el Señor, quiero decirte, mirando a la cámara de manera especial, también te hace esa posibilidad. Tal vez tú puedas decir, yo soy demasiado pecador, yo no tengo oportunidad. No hay caso que Dios no haya ganado. Y este es el Dios del que la lección nos habla. Y hay cosas muy interesantes. Dice, sería incluida en la proclamación del Evangelio al mundo en memoria de ella. Jesús da una doctrina o da una profecía acerca de esta mujer. Yo de ella puedo aprender muchas cosas. Y Marco, yo creo que tú habías hecho una introducción muy interesante. No sé si queda algún punto en esta parte de este Sí, sí, detalle, a mí esto que no quiero que no se nos quede. me ayuda a entender cuando yo hay veces que no me considero digno de la muerte de Cristo por mí, ¿no? Ujú. Por mi vida de pecado, pero cuando ves que en la palabra de Dios ni falta nada ni sobra nada, vemos aquí la situación de María, Ujú. vemos la situación de David, y dices, bueno, a ver, yo he Yo tenido soy, lo mío, yo pero al soy lado como de más David, bueno, ¿no? y resulta que David era Exacto. justo a los ojos de Dios, ¿no? Sí, sí, sí. Un hombre conforme al corazón de Dios, ¿cierto? Conforme al corazón de Dios. O sea, ¿Correcto? por mucho que pequemos, si nos agarramos de la mano de Dios, todo es posible, ¿no? Pero Es mira allí. aquí el contraste. Hablamos de Judas y de la mujer, ¿verdad? Ujú. Judas era bien visto, era el tesorero, el que llevaba Sí, el dinero, ¿verdad? Y él, por una promesa de dinero, traiciona a su señor, a su maestro. Fíjate qué contraste entre el agradecimiento de esta mujer, la paga de un año y a cambio Judas, por una promesa por unas monedas, yo, va y vende al yo Señor. tengo otra visión de eso. Sí. Yo tengo Eso es otra, interesante, claro, yo tengo vamos a otra ver. visión de eso. Judas estaba convencido después de la entrada gloriosa de Jesús Ahí está una de las Sí, claves. sí, sí. que ya se iba a dar el golpe y se iba a quitar a los romanos del medio. Lo tenían todo arreglado. Judas estaba buscando esas monedas era calderilla para él. Sí, Él pensaba, con lo que ha sucedido cuando ha entrado Jesús, ya si está. ahora lo apresan, Vamos a la ayudarle un gente se poquito, lo echa a la vamos a calle empujar. y aquí damos un golpe de Estado y el ministro de Hacienda del gobierno seré yo. Esas políticas que se manejaban. Ya, Sí. tenían otra imagen ellos, sí. ¿Por qué se suicidó? Porque se dio cuenta que no estaba sucediendo Lo que él lo pensaba. que él pensaba. Y los discípulos pensaban, porque muchos Y de los ellos pensaban discípulos igual. pensaban. Sí, Y los sí, sí. Dame discípulos la derecha, pensaban. dame la izquierda, yo Sí, quiero sentarme sí, a tu lado, sí. dame a mi ministro de defensa y a mi ministro de No hay veces que nosotros también relaciones exteriores, sí. queremos interferir en los planes de Dios en nuestra vida. Porque Eso al me- final Judas quería intervenir, Quería ayudarles un poquito ¿no? ayudarle, ¿no? Voy a echarte una mano porque tú eres demasiado tímido. Voy a Pero a tirarte a pesar los del leones. complot de los hombres, fíjate cómo se cumple Amén. la profecía, cómo se cumple la voluntad del Señor. A pesar de lo que los hombres planean, Dios cumple su palabra, porque Él está al control de todo. Y esto No. está muy bien. Sí, sí, sí. Aparte que todo esto estaba previsto así. Sí, ya estaba escrito. Profetizado. Estaba profetizado Será vendido antes. por cuánto, cómo sería el Antes de que precio. entrara el pecado, ya había un plan B. No, Sí. yo creo que con Dios no había plan B. O sea, tenía un plan A. No, Pero el interesante, plan sí. A es que no entrará el pecado. De eso, correcto. El plan B era la solución si entraba y ya la tenía prevista, ¿no? Desde antes de la Entonces, fundación del mundo, dice. esto fue el plan de salvación. O sea, Sí, sí, sí.
los discípulos no lo habían entendido. Nosotros tenemos muchísima más información y hay veces que tampoco lo entendemos. Sí. Avanzamos. Este tema es muy interesante, pero el tema del Getsemaní esta semana también nos deja, creo que lecciones muy interesantes Sí, sí, en el sí, libro de sí. Marcos 14. Yo quiero leer el versículo 32 de este capítulo 14 porque creo que nos introduce un poquito en lo que queremos comentar de la lección de los días de la semana. Dice especialmente el versículo 32 del capítulo 14. Vamos a leerlo porque así dejamos a nuestros oyentes lo que la palabra decía. Y dice el Señor en este versículo especial: vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Se llevó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. ¿Quién? Jesús con ellos, no, él en su oración, Sí. diciéndole: Señor, pasa de mí esta copa. Copa. Recordemos que Satanás, después del bautismo, le dice: oye, la tienes fácil, conmigo, te la voy a poner bien fácil. Claro. No tienes que ir a la cruz, yo todo esto te lo doy, arrodíllate 5 minutos que todo lo tienes. Yeah. Y los discípulos también los estudiamos con Marcos, y creo que con los mismos discípulos, curiosamente, le dicen al Señor en la transfiguración, que lo estudiamos algunas semanas atrás, y dijeron: oye, ¿por qué no hacemos 3 ranchitos? No es necesario que vayas a morir. Y Pedro también le dice: Señor, no es, o sea, la tentación que Satanás había, no tienes que ir a la cruz, o sea, tú te la tienes fácil. En las 3 tentaciones va Satanás, pero luego manda a 2 de los cercanos. Dijo: bueno, yo no, pero estos creo que sí cumplan el propósito. Ellos Sí, sí. perdían en un momento la cabeza, y en sus buenas intenciones lo que le están diciendo al Señor es: no tienes que ir a la cruz, oye, ¿cómo vas a morir? Yo no quiero que mueras, oye, yo creo que sin muerte Hasta el también se hay último salvación. momento interviene. Cuando Pedro corta la oreja del siervo del sumo sacerdote, digo, mete tu espada porque El que espada mata a y espada muere a morirá, espada. sí. O sea, es tremendo, decapitado, ¿no? Así que hay cosas curiosas de la Biblia que, como decías tú, se cumple muy bien. Dice: Jesús ora pidiendo la supresión de la copa del sufrimiento, pero se somete a la voluntad de Dios, que yo creo que ese es el clima del texto que leemos al principio, es esto, ¿no? Pero mira una cosa, Dios que le contesta a la oración de Jesús, no. Nosotros, ¿cómo reaccionamos ante un no del Señor? ¿Hacemos berinches? Claro. Pataleta. Pataletas y lo siguiente, ¿no? ¿Cuánto Ujú. nos sometemos a Dios tras una negativa? Y a veces las negativas puede que nos sientas mal, no, lo siguiente. Y deberíamos tener confianza en el Señor porque si sabemos que Él está en el control, las cosas tomarán otro rumbo. Y Daniel, haciendo un poquito del marco a lo que estás diciendo, Dios sí nos contesta. Lo que Claro. pasa es que nos gusta el sí de Dios a Sí, mi disposición. sí, ese Y es el ese problema. eso Sí. es lo que nos jugamos. Dios te contesta sí, no y espérate, pero tienes una contestación, como la darías tú a tus hijos. Sí, sí. Me quiero casar, con 10 años el chiquillo, me voy a casar, papá. Oye, bonito el matrimonio, yo también me casé y me parece que bueno, y la chica está guapa, pues tiene 10 años, muchacho, ¿para dónde vas? Pero creo que tampoco no nos gusta el silencio de Dios. Si nos acordamos lo que ocurrió con Saúl, no contestaba Dios a sus ¿Y por qué no oraciones le contestó? Porque ya le había dicho: el problema de los seres humanos es que y Dios ya ya nos dice en sabemos, su palabra y Él no nos va a contestar lo que ya dijo. sí. Dios no es hombre para Entonces que hay cambie de silencio y idea. Queremos sí, cambiar sí. lo que maneja Dios en su rectitud. O sea, ese es uno de los asuntos que creo que se manejaba. Pero bueno, esto del Hexamaní, hay algo interesante. En esa situación hay un chico que sale huyendo y dice: dejando todo para huir de Jesús. Sí. A veces dejamos la Madre gran mía. gracia que el Señor nos ha dado y corremos de Jesús como si fuera nuestro enemigo. Dice: es sorprendente que uno de los colaboradores más cercanos de Jesús lo entregara a sus enemigos. Y cuando llegan a atraparlo, defiende el uno con la espada y lo que pasa, luego el milagro. Pero luego cuando se ven hablando con una de las siervas, todos huyen, dejan a Jesús solo. El que había dicho: yo por ti doy la camisa y yo por ti me parto la cara, ¿no? Como eso que decimos. Y Pero yo hay por ti voy a una hacer, pero hay preparación. Antes una de que ocurriese circunstancia. eso, hay una preparación. Jesús coge consigo a los discípulos, Ujú, se lleva 3 consigo y espera que ellos velasen. Esa ujú. preparación sí que es muy importante. La oración. Jesús estaba preparado, pero los discípulos no. Ujú. Estaban más preparadas las mujeres que estuvieran ahí presentes, pero los discípulos ninguno estuvo presente, porque ellos no se prepararon. Y eso es un llamado a nosotros. Tenemos un tiempo de preparación y si hacemos la vista gorda, pues nos va a pasar factura. Es correcto, ¿no? Y interesante, antes de pasar a este punto, porque creo que se nos queda, y es que Jesús les pide orar. Imagínate, Marco, que tú sabes que hoy es tu último día de vida porque Ujú. tienes una sentencia de hombres que te mandan ya la boleta y está boleteado, como decimos, ¿no? Y ya te tienen a ti listo, se acaba.
y tú le dices a tus amigos, oye, quiero que estéis conmigo, acompañadme un rato. Yo mañana no estaré. Acompañadme a orar, a hablar al Padre con Él. Y dice que, y les había advertido Jesús, oye, velad y orad, porque aunque el espíritu está dispuesto, la La carne carne es es débil. débil. Y se duermen en la carne, el cansancio del día, tal vez fue un día largo, y el Sí. sopor, yo no sé si el clima era como medio tibiecito, como quedaba, corría Dice que aire estaban fresco, cargados o de no sueño. corría, cargado de sueño y se duermen. Va Sí. Jesús y los despierta a echarme una mano. Mira cómo estoy. Se despiertan, vuelven y caen. Y así por 3 veces al último el Señor dice, ya dormí, ya no hay nada más que hacer, ya la copa está consumada. Jesús la decisión la tenía tomada y avanza en obediencia al Padre. Y hay algo que la voluntad de Dios está llegando a su cumplimiento, aunque la voluntad del hombre esté operando para destruir al Mesías. O sea, Sí. aunque querramos hacer otra cosa, aquí hay algo clave, dejando todo para huir de Jesús. Y nos cuenta y nos relata un poquito el versículo 43. ¿Quieres leerlo, Daniela? Porque él nos centra del capítulo 14, o Marco, o cualquiera de los dos Sí. lo podemos leer. Aún estaba él hablando cuando vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. Ujú. El que lo entregaba les había dado señal diciendo, al que yo bese, ese es, prendedlo y llevadlo con seguridad. A mí lo que me da escalofríos es la razón del beso de Judas. Era para no mostrar esa traición, o sea, esa traición estaba envuelta en un beso, para ocultar a los discípulos Pero sus Jesús que verdaderas conocía. intenciones. Jesús ya lo sabía. Jesús le dice, con un beso entregas a tu maestro. Qué bien lo tienes, ¿no? Qué Dice, fácil. repugnante su Pero mira que actuación. a pesar de Jesús que es sincero, parece que fuera sarcástico, pero Jesús no es sarcástico. Amigo, ¿A qué vienes? con un beso entregas a tu maestro. ¿Cuántas veces me visteis en el templo? Dice aquellos que lo iban a atrapar. ¿Cuántas veces prediqué, hubieron milagros y no viniste de esta manera? ¿Crees que yo me voy a resistir para que la promesa se cumpla? Pues vamos donde tengamos que ir. Lo que pasa que era el tiempo de las tinieblas. Ya Y las está. tinieblas no a la luz, ¿cómo se dice? No lo hacen de manera transparente, a Ujú. oscuras. Jesús lo hacía todo a la vista de todos, mientras que las tinieblas operan de manera escondida, no delante de los Interesante demás. cómo a Sí, veces las cuestiones que parecen bonitas, ¿no? Hay alguien que dice, oye, ¿quieres saber el futuro? La palabra de Dios tiene el futuro, pero muchos consultando y parece, ay, pues yo quiero saber ya. Ah, pues vente, yo te leo la mano, yo te digo qué va a pasar, ¿no? Y lo que tú dices, cómo los agentes de la oscuridad, a través de la oscuridad. Dice, sí. cuando no debemos nada, vamos al día. Y el día es Jesús. Pero hay un punto más que quería recalcar. Eh, Sabemos que Judas lo traicionó. Su problema era el amor al dinero. Y que siempre ha tenido este problema, pero al principio no era capaz de hacer eso, traicionar de esta manera a su maestro. Pero ahora llegó a tal punto de acariciar ese pecado que fue imposible hacer lo contrario. Ya había dado pasos y A pasos y pasos y pasos, pasos que ya no podía retroceder. O ya sea se veía. que Y hay una cosa clave aquí, porque la lección dice dejando todo para huir de Jesús. Y aquí vamos a ver el personaje de Marcos. En alguna lección al principio lo habíamos sí, dicho, sí, sí. dice al final aquí, algunos piensan que era Marcos mismos, pero es improbable. Estas son las ideas teológicas. Lo destacable es que huyó desnudo. En lugar de dejar todo para seguir a Jesús, dejó todo para huir de él. Es tremendo, sí. El contraste del sándwich que nos habla el autor. Sí, Ujú. sí. O sea, en lugar de dejar el mundo para seguir a Cristo, deja a Cristo De hecho, la ropa blanca es la justicia de Cristo. y es ir Solo desnudo por la pensar, vida. sí. Qué interesante. Cuando tú te bautizas, dice el Señor que de Él somos revestidos. Cuando le vimos al Señor, andamos mostrando nuestras vergüenzas y creemos que andamos bonitos por la vida. Y el Yeah. Señor dice, mira que yo te digo que compres de mí. Y el Señor quiere vestirnos a todos aquellos que desnudos caminamos, porque sin Dios nada podemos hacer. Sí, para Ahora, contraste interesante, porque esta lección está muy llena de contrastes. El yo soy, ¿quién eres? Daniela, fuera de cámaras y fuera del Sí, lo micrófono hemos decías hablado. algo que me gustaría que los oyentes lo escucharan. Vale, nos acordamos cuando los guardias preguntaron de Jesús y Jesús Sí. contestó, yo soy. ¿Cómo Ujú, reaccionaron los guardias? Cayeron fulminados. ujú. Ahora, cuando el sumo sacerdote le pregunta si es él el Mesías, en lugar de arrepentirse, se rasga los vestidos. Y como lo hablamos fuera de cámaras, yo ese detalle sí que no lo sabía, que me llamó la atención, se dieron cuenta
de que él de El verdad sumo era sacerdote el se dio sumo cuenta de que se era dio el cuenta de Mesías. que era el Mesías y se rasgó el vestido porque pensó que era demasiado, ha ido demasiado lejos y no podía retroceder. El mismo engaño de Satanás hacia los ángeles. Hemos ido demasiado lejos, ya no vais a poder volver. Ujú. Y ahora lo hace también con nosotros. Tú has sido demasiado Nunca lejos. ha sido demasiado lejos. Dice, hasta vuestra vejez os voy a soportar, hasta vuestras canas. Estoy con vosotros hasta el fin del Del mundo. mundo. Y es ¿Sí? interesante saber que en el amor de Dios no hay un lugar tan alto donde podamos escapar de su amor, tan bajo para Sí. escapar, tan a los lados. No importa, allá, en el fondo del mar, metido dentro del fondo del pez, Dios escuchó la oración de un hombre que hizo su confesión, como fue Jonás. Sí. Y esto es importante, Marco. Nunca hemos ido tan lejos cuando Para el no yo volver. soy está delante de nosotros. Y él nunca es el yo seré o el yo fui. Dios habla de él, yo soy, de En la el misma manera que presente. le habló en el desierto a Moisés y le dijo, yo soy el que soy. De esta manera te presentarás. Dios es un Dios actual, un Dios Sí. que está todos los días de tu vida. Él no tiene tiempo para mirar el reloj porque Él no lo mueven el time de los hombres, sino que lo mueve su gracia hacia nosotros y busca la manera de salvar a los hombres. Hay una pregunta. ¿Qué dirías al que fracasa en su intención de seguir a Jesús? Porque ¿quién no ha caído y quién no ha fracasado en algún momento? Me ha Yo, gustado esa pregunta y hay una ecuación que muchos no llegan a resolverla. Yo no puedo, quiero pero no puedo. Jesús puede, pero necesita la Apertura. cooperación del ser humano. Ujú. No Ahora, nos obliga. mi voluntad con el poder del Señor, eso resuelve la ecuación. Por más que intentemos solos a nuestra manera, vamos a fracasar. Ujú. Y muchas veces uno se pregunta, ya, pero lo he intentado tantas veces, he caído una y otra vez, uno se cansa y dice, ¿sabes cuál ¿para es la qué? solución? Sí, Una solución actual. Ujú. Yo pongo en el GPS una dirección a la que quiero acudir. Y en determinado momento el GPS me va marcando que tengo que salir por una calle a la derecha, pero tengo dos próximas y me confundo. Ujú. A mí me pasa muchas veces, Marco. ¿Y qué me dice el GPS? Gira a la derecha o gira a la izquierda. Recalculando. Recalculando. Buscando la ¿Qué manera de pasa sacarte de ahí. cuando me aparto del camino? Voluntariamente, por error, porque me he relajado, porque Que creí que era más me he fácil dejado con llevar Gabriel. por el mundo. esto sí que lo repetía. El Señor es como el GPS. Aunque yo me equivoque, el ¿Qué Señor opción tengo? Recalculando. 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 Ese es nuestro Dios tan amoroso que siempre marcó la visión de este rostro pálido y doliente, esos labios temblorosos, esa mirada de compasión ahí en la muerte Eso y sí. perdón atravesó su corazón como una flecha, hablando del apóstol Pablo, cuando le dijo, mira, te digo que tú me negarás 3 veces. Aparecen muchas cosas en la lección, tanto del discípulo que sale huyendo desnudo, tanto del apóstol Pedro, que también esto, y los demás que se desaparecen. Ya, Se desaparecen sí. todos, o sea, no era la acción de estos dos. En ellos dos está reflejado el sentir de los discípulos. Y quiero decirles, a pesar de eso, Dios te mira con ojos de levantarte, porque Él vino a que tú y yo fuésemos salvos y no nos perdiésemos. Así que hay una oportunidad que el Señor hasta hoy extiende y te invito a que sigamos estudiando estos preciosos lemas, estos preciosos versos de la Biblia, los cuales nos dan a nosotros la seguridad que Dios está a las puertas, que Dios pasó por su Getsemaní y en los tuyos Él sabe lo que el ser humano siente y no nos dejará tirados. Tenemos un Dios que se conduele de nosotros porque fue tentado igual que nosotros. Que el Señor les bendiga, que el Señor los guarde en esta semana. Amén. Amén.